sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Hola, buen día, mi nombre es Lucía y estamos aquí de vuelta en la Palabra de Dios. Nos quedamos en el capítulo 12. Antes de comenzar a leer, le vamos a pedir al Padre que está en el cielo que nos bendiga y nos ilumine para poder compartir su palabra el día de hoy. Y dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvieron a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos por pedazos. Dice: un hombre plantó una viña. El hombre que plantó la viña es Dios. La viña es este mundo donde estamos. Esta es la viña. El hombre que la plantó es Dios. Edificó una cerca, le puso un vallado, puso una torre y se la dio a unos labradores y se fue. A su tiempo envió a uno de sus profetas. Cuando el profeta vino, los labradores, en lugar de mostrarle respeto, porque Dios los había mandado, porque el dueño de la viña los había mandado, lo golpearon. Dios mandó a otro profeta. El dueño de la viña mandó a otro hombre y los labradores lo mataron. Y así hicieron con todos los que él mandaba. Hasta que un día él dijo: voy a mandar a mi hijo. El Señor, el dueño de la viña, dijo: mandaré a mi hijo. Es mi hijo y por eso lo van a respetar. Dios mandó a su hijo amado, esperando que lo respetaran. Mas sin embargo, no lo respetaron, al contrario, dijeron: este es el heredero, venid y matémosle, para que nosotros tengamos el reino y no él. Perdón por la lengua que se me traba. Dice: este es el heredero, matémosle. Y así hicieron, mataron al heredero de Dios y lo echaron fuera de la viña. Y dice: ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará Dios? Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este pedacito, aunque ahorita probablemente no te va a hacer sentido mucho, está hablando de los últimos días. Conforme avanza. Ya falta muy poquito para que hablemos de los últimos días. En la página siguiente entramos en eso.
Dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña si mataron a todos los profetas que él mandó y mataron a su hijo? ¿Qué va a hacer Dios? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es un renglón que incluye las profecías de los últimos días. Y dicen, y aún esta escritura habéis leído, los últimos días se habla, hay profecías de los últimos días desde el Antiguo Testamento, que después las vamos a leer. Que ninguna religión las explica el día de hoy. Pero bueno. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza es Cristo. Bueno, es Dios, pero están hablando de Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Y dice, procuraban aprenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud dejándola y se fueron. Desecharon a Cristo y Cristo viene a ser cabeza del ángulo. Igual que han desechado todos los profetas que Dios ha mandado y que los seguirán desechando. En los últimos días van a desechar a los dos testigos, no se van a dar cuenta de que son profetas de Dios. Igual que no se van a dar cuenta de otra gente que van a venir en nombre de Dios ayudando gente y los van a desechar. Pero es para que las escrituras se cumplan. Y sigue. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra, igual que te van a hacer a ti. Van a tratar de enchuecar lo que sea que digas y buscar todos los defectos que te puedan buscarte. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y lo mismo te digo yo. En esta vida y cuando tu camino llegue, cuando empieces a predicar la palabra de Dios, y desde ahorita vas a tener que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Vas a tener que cumplir con las leyes que tengas que cumplir en el país donde vivas. No porque vengas en el nombre de Dios vas a poder brincar las leyes o manipular las leyes o ignorarlas. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como pagar impuestos. En Estados Unidos se pagan impuestos. Bueno. Y dice 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección,
después, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Por respeto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Este pedacito. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Qué te quiere decir esto? Y te lo vengo diciendo desde hace rato. Cuando tú mueres, vas a la dimensión donde habita Dios. Vives en un mundo lleno de dimensiones diferentes. No las puedes ver. Cristo está a tu lado. No lo puedes ver porque está en otra dimensión, pero al lado tuyo. ¿Ok? Cuando tú mueres, cambia tu alma, sale de este cuerpo y vas a tu cuerpo original, a otra dimensión. Y tu Dios está ahí. Tu Dios se va a estar ahí. Probablemente no lo vas a poder ver todavía, sino hasta que todos seamos juzgados. Pero vas a poder ver el cielo, la casa de Dios. Entonces, Dios, lo dice Jesucristo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos están allá. No mueres. No es que cuando mueras te vas a dormir y después, cuando sea el día que nos vaya a juzgar Dios, vamos a despertar. No es así. Después te voy a explicar cómo es con más detalle. Pero todavía no. Seguimos y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y es cierto. Y en un video pasado te estuve diciendo que primero tienes que hacer la voluntad de Dios y después tu voluntad. Y cuando tú haces eso, Él cubre a tu familia y te cubre a ti. Él no va a dejar a nadie. Mientras tú hagas la voluntad de Dios y lo pongas primero, Él no va a dejar a nadie de tu familia descubierto. Y lo tienes que amar con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Te lo voy a leer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas 4 cosas son las que vas a necesitar para terminar la misión que Dios te está poniendo a hacer. La misión que vas a hacer no es fácil, pero no es imposible de hacer. Mientras tú ames a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente, con toda tu alma, tu ser es tu alma, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Satanás no te va a desviar. Y vas a aprender poco a poco, poquito a poco, mientras leas la Biblia, Dios va construyendo una relación entre tú y Él. Y el amor que tú le sientes a Él va creciendo cada día más y se hace grande y grande, hasta que un día te despiertas y te das cuenta que lo amas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y Él te responde de la misma manera y te ama a ti también. Y lo vas a llegar a sentir. Llegarás a sentir el amor que Él te va a dar en tu pecho. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No quiero criticar a gente, en general. Fíjate lo que dice. El amar a tu prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hay mucha gente que van a sus holocaustos diariamente o semanales. ¿Qué es un holocausto? Cuando tú vas a tu reunión, tu templo, tu iglesia y haces tus rituales. Hay mucha gente que acude todos los días a estos holocaustos y rituales y sacrificios, todos los días o una vez por semana. O te recitan la Biblia, pedazos de la Biblia, pero ni aman a Dios con toda su alma y todo su corazón, ni mucho menos aman a su prójimo como a ellos mismos. Y dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y no lo digo con afán de criticar a la gente, lo digo con afán de que la gente que lo hace se den cuenta de que Dios no quiere holocaustos ni sacrificios. Hay una parte en la Biblia donde Él mismo lo dice. Dios lo dice con su propia boca. Yo no quiero holocaustos ni sacrificios, quiero amor, quiero compasión. Y es cierto, y acá también te lo dicen. Él lo que quiere es que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ayudes a los demás, que seas humilde, que lo ames a Él, en vez de tanto ritual. ¿Okay? Seguimos. ¿De quién es hijo el Cristo? Dice, enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Fíjate lo que dice, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es hijo de David? La gente pensaba que Cristo era hijo de David. No, era de la familia, de la casa de David. De ahí venía José, venía de la casa de David. Por eso se llama que viene de la casa de David, pero no es hijo de David. Como ellos decían que son hijos de Abraham y de Jacobo, porque vienen de ahí. Y dice, siéntate a mi diestra hasta, siéntate. Fíjate lo que Dios dice. Dios dice, siéntate a mi diestra. Para la gente que piensan que Dios y Cristo son el mismo, ¿cómo va a decir Dios, siéntate a mi diestra si fueran el mismo? Si Dios hubiera sido el que vino acá y caminó y fue crucificado, Dios diría, me voy a sentar y voy a esperar a que yo ponga a mis enemigos a mis pies. Él no dice eso, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? Cristo está al lado derecho de Dios, sentado con Él. Y David mismo lo llama Señor, dice mi Señor, dice el Señor a mi Señor. Cristo es el Señor de David. Y dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Guardaos de la gente que son así. Te van a intentar desviar del camino de Dios. Y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es cierto. El que juzga es Dios. Nadie más juzga más que Dios y nadie más tiene autoridad y derecho de juzgar más que Él. La gente que ayuda a sus semejantes con todo lo que tiene o lo que más puede, es la gente que Dios ve con más ternura y que se los agradece más y se los va a contar el día que esté allá. Así que yo te invito con todo mi corazón a que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y antes que eso, que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esto va a ser todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Perdón por los ruidos que se escuchan acá. Yo vivo en un cuarto de un hotel. Dios me dejó en este cuarto. Entonces yo no puedo controlar quién sale en los cuartos de al lado, quién entra. Entonces te pido disculpas por los ruidos que llegues a escuchar. Muchas gracias por ver este video. Y en nombre de mi Señor Jesucristo, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Y hasta luego. Shut the gates at sunset, after that you can't get out.
can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the